Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos rapidito a la palabra en Éxodo capítulo 22. No, perdóname. Vamos a comenzar con el 23. Nuestra discusión de hoy. 23, Éxodo 23. Éxodo 23. Y vamos a leer el versículo 20 solamente para comenzar, y en cuanto lo tengan se pueden poner de pie como señal de reverencia y respeto a la palabra santa, palabra de Dios. Y leo Éxodo 23, 20. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Precioso. Eso es un versículo poderoso y hermoso. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Dios va delante de ti. Dios va delante de ti. Hoy es un mensaje bien chévere. Hoy es una palabra bien chévere, bien chévere. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva. Tu palabra vivifica, Señor. Tu palabra me enseña acerca de ti. Me hace conocerte más, Señor. Conocer tus promesas, conocer tu respaldo, conocer, Señor, tu pacto. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas ministrar tu palabra a nuestros corazones en la mañana de hoy, tal como está en tu corazón, Señor. Te pedimos que la unción tuya esté sobre mí y sobre cada uno de nosotros para recibir tu palabra de una manera que aumente nuestra fe, de una manera que nos impulse, de una manera que nos mueva, de una manera que nos haga creer y que nos haga caminar en esa fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Dios va delante de ti. Dios va delante de ti. Dios le da esta palabra al pueblo de Israel. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? El pueblo de Israel estaban listos también. Estaban ansiosos. Habían acabado de salir de 400 años de esclavitud bajo el dominio de Egipto. Dios los saca de una manera poderosa, de una manera gloriosa, de una manera maravillosa, y de seguro que estaban impresionados con la manera en que Dios los sacó de ese lugar. Y atravesaron algunos procesos en su salida fuera de Egipto. Recordamos que pasaron tiempos de hambre, pasaron tiempos de sed, tuvieron su primera batalla militar, ellos sin tener experiencia, y Dios les dio la victoria, pero fue un susto fuerte. Y luego entonces Dios los detiene para hablarles acerca de la ley, y Dios separa un tiempo para hablarle al pueblo acerca de lo que es el pacto que Él quería establecer con ellos, los beneficios y las condiciones. Todo pacto tiene beneficios y condiciones, amén. Así que ya ellos estaban ansiosos, Señor, pero haz algo ya con nosotros. Llevamos un tiempo aquí esperando, llevaban casi 2 meses, aproximadamente 2 meses desde que salieron de Egipto, y Dios entonces les comienza a hablar en ese lugar y los lleva hasta ese lugar. Y nosotros aquí en Puerto Rico llevamos más de un mes y medio desde el huracán María, ¿verdad? Que hizo escantes en Puerto Rico, y llevamos como esperando también a ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Y cuántos saben que Dios va a hacer algo? ¿Cuántos saben que Dios va a hacer algo? Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo, y estamos en la espera. En la espera de su salvación, en la espera de su socorro, en la espera de lo que Él le ha prometido a la isla del Cordero. Amén. Así que ellos estaban en el desierto, y Dios les habla en el desierto y les dice: yo voy a enviar mi ángel delante de ti para que te guarde en el ¿qué? En el camino.
en el camino, para que vaya preparando y los introduzca a ustedes en el lugar que ya yo he preparado. Dios les está diciendo aquí a este pueblo en ese momento: tú estás ahora mismo en un desierto, pero este desierto no es el lugar que yo he preparado para ti. Y Dios me envió a hablarle hoy a gente que ha recibido promesas de parte de Dios y que todavía por alguna razón no estamos viendo el cumplimiento de esas promesas. Todavía por alguna razón el escenario, el panorama no se parece a lo que Dios me ha hablado. Yo sé que Dios me ha hablado palabras de bendición, palabras de promesa, donde yo y mi casa serviremos al Señor, donde yo y mi casa disfrutaremos de la vida y la vida en abundancia que el Señor me ha prometido. Amén. Y Puerto Rico está atravesando este desierto, pero Dios me ha enviado a decirte: estás en el desierto, pero el desierto no es tu lugar. Yo no te traje al desierto para morir en el desierto, te he traído al desierto porque es parte del camino, es solamente el camino al mejor lugar que yo he preparado para ti. Y si alguien recibe esta palabra, yo te voy a pedir que tú le des un aplauso allí al Dios de los cielos, que ha preparado un mejor lugar para tu vida. Ha preparado un mejor lugar. Ha preparado un mejor lugar. Ha preparado lo que tú estás viendo ahora mismo en tu casa. No es lo que Dios ha preparado para ti. La situación con tu familia que tal vez te esté dando dolores de cabeza, ese no es el lugar que Dios ha preparado para ti. Solamente es parte del camino. Es parte del camino. La situación en tu relación, la situación en tu finanza, la situación en tu salud, tal vez lo que el doctor te ha dicho. Ese desierto no es el lugar que Dios ha preparado para ti. Es solamente parte del camino. Amén. Amén. Gracias, Señor, por eso. Porque es solamente el camino y Dios va delante de nosotros para guiarnos, para cuidar de nosotros durante el camino por donde Él nos quiere llevar. Él ha preparado un lugar para nosotros, dice en el versículo 20, y en el versículo 21 dice: guárdate delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de mi ángel. Yo voy a enviar mi ángel, les dijo Jehová. Yo voy a enviar mi ángel. Ángel en letra mayúscula. El ángel del Señor está hablando de Jesucristo. Está hablando del Hijo de Dios. Y mira lo que dice: guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en Él. Lo primero que le dice es: guárdate delante de Él. Y esa palabra guárdate, lo que significa es que vigiles, que lo observes, que estés pendiente. Que esté pendiente. Y muchas veces nosotros nos desesperamos por el camino porque dejamos de estar pendiente de la presencia de Jesucristo en el camino. Y es bien fácil desesperarnos en el camino cuando nos sentimos solos. Es bien fácil desesperarnos en el camino cuando nos sentimos desamparados. Es bien fácil cuando dejamos de percibir que Dios está con nosotros. Y si yo me siento lejos de Dios, ¿quién se movió? Porque lo que yo encontré en la Biblia es que Dios es inconmovible. Dios no se ha movido. Dios no se ha movido. Si de momento yo me siento lejos de Dios, lo más seguro es que yo me he alejado. Lo más seguro es que no lo estoy buscando con el mismo ímpetu de ayer. Y esto, si te ha pasado, no te sientas mal. Aquí esto es Cristianos Anónimos, aquí. Buenos días, yo soy Héctor. Hola, Héctor. Nos ha pasado. Y me puedo desahogar contigo también en ocasiones en que me he desanimado espiritualmente, emocionalmente, y el desánimo emocional me ha llevado a desanimarme espiritualmente y a cortar mi búsqueda de Dios, buscarlo menos. Y de momento me encuentro orando menos, de momento me encuentro leyendo menos de la palabra, de momento tengo interés en otras cosas que no necesariamente son de Dios. Y es fácil que si yo corto de momento, si yo bajo, si yo dejo de buscar a Dios con el mismo ímpetu de ayer, es bien fácil que entonces yo poco a poco me vaya alejando y alejando y alejando, y de momento me he alejado tanto que estoy lejos.
que estoy lejos. Y Dios le dice al pueblo de Israel hoy, guárdate de él, vigílalo, obsérvalo, espéralo, porque se va a manifestar. Se va a manifestar. En Apocalipsis Dios le habla a la iglesia y le dice, he visto que has hecho muchas cosas buenas, pero una cosa tengo contra ti. Has dejado el primer amor. Y sabes que el mantener ese fuego del amor por Dios activo y vivo es lo único que nos va a garantizar el permanecer en su presencia. Lo único. Porque el enemigo va a intentar a todos modos, con todas sus estrategias, para tratar de apagar tu fuego, para tratar de detener tu pasión. Y es bien lamentable que muchas veces utiliza a las personas más cercanas a nosotros para tratar de desanimarnos. Y de momento el asunto deja de hacer sentido. Porque este no es el lugar en donde se supone que yo esté siendo protegido. Este no es el lugar en donde se supone que yo esté siendo amado. No es este el lugar que tú has preparado para mí, Señor, para yo recibir tu apoyo y tu respaldo y tu amor y tu cariño. Y de momento este mismo lugar en donde yo espero amor y protección y respaldo se convierte en el lugar de mi pesadilla. Entonces, ¿cómo yo voy a cuadrar esto con lo que establece tu palabra, si tú lo que me has prometido a mí es vida y vida en abundancia? Pero es que no podemos sacar de la ecuación de la fe el hecho de que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo vamos a tener aflicción. Va a llegar, van a pasar tormentas, pruebas a nuestras familias, pruebas económicas, pruebas financieras, huracanes, María, Irma y María, y pruebas de todo tipo, tentaciones, caídas, cosas que van a llegar para retar la integridad de mi estructura, para retar mi fe, Y sabes que en medio de cada situación yo creo que hay un aprendizaje. La gracia de Dios, todos nosotros que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, el hecho de que podamos atravesar diversas pruebas y tentaciones no descarta el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y en medio de cada prueba, incluyendo las pruebas en las que yo caigo en tentación, Dios está allí como quiera. Dios sigue estando allí para decirte que qué bueno que te diste cuenta, porque tal vez ya te estabas creyendo que estabas fuerte. Que tenga cuidado el que diga estar fuerte, dice la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros no creemos que estamos bien sólidos, bien firmes en ciertas áreas, y cuando llega la prueba es allí donde nos damos cuenta realmente en dónde estamos parados. Y yo creo que Dios no lo permite para tratar de apagar nuestra fe, no, sino para que tengamos una fe más sincera. Una fe más sincera. Porque eso, a fin de cuentas, eso es lo que Dios está buscando. Que nosotros podamos amarlo de corazón, no amarlo teóricamente, no amarlo en base a lo que hemos leído de Él, sino amarlo en el proceso de restauración. Dios me envió a bendecir tu alma hoy con una palabra de paz, con una palabra de consuelo, amén, con una palabra de esperanza, amén. Amén. Así que vamos a ver cuál es el pacto que Dios les ofreció al pueblo de Israel. En el versículo 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Aquí me encanta esta frase porque Dios habla en dos personas aquí. Dice, pero si en verdad tú oyes su voz. ¿La voz de quién? La voz del ángel. La voz del ángel. Y hicieres todo lo que yo te dijere. Si tú oyes su voz y si haces lo que yo te digo. Como si fuera la misma persona. Porque en efecto, aquí se está adelantando la revelación de la Santísima Trinidad. De que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo voy a enviar mi ángel delante de ti y es mejor que tú escuches su voz y que hagas todo lo que yo te digo. Él está hablando en conjunto y en perfecta unión porque estamos hablando desde la misma perspectiva. Amén. Amén. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Seré enemigo
de tus enemigos. Aquí comienzan los beneficios. La condición: si tú escuchas su voz y haces lo que yo te he dicho, esas son las condiciones. El beneficio es que yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Así que tus peleas, tus batallas, no las vas a tener que pelear solito. No las vas a tener que pelear solita. No, Dios te está adelantando esta información para que tú puedas tener ánimo desde antes de entrar en la batalla. Y yo creo que es necesario que nosotros retomemos esta palabra de parte del Señor. Yo no sé si hay alguien aquí en prueba hoy. Yo no sé si habrá alguien hoy en batalla. Hoy alguien que esté librando una guerra, tal vez emocional, tal vez espiritual, tal vez relacional, tal vez familiar, tal vez financiera. Yo no sé qué tipo de prueba tú podrías estar atravesando ahora mismo, pero Dios me envió a decirte que no estás peleando solo. No estás peleando solo. Yo seré enemigo de tus enemigos y voy a afligir a los que te aflijan. Y eso a mí me da paz. A mí me da paz escuchar esto, porque como aprendimos, creo que fue la semana pasada, que la persona ofendida busca, ¿se acuerdan? Venganza, exacto. La persona ofendida busca venganza. Pero mía es la venganza, te dice Dios hoy. Mía es la venganza. Y a quien te aflija a ti, yo lo voy a afligir. No dice a quien te aflija a ti, aflígelo para atrás. No. La palabra de Dios no dice, no te quedes dado, como nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, si en la escuela te dan, tú das para atrás. No te quedes dado, para que no piensen que eres tú sabes, no. Y la palabra de Dios a nosotros nos exhorta a confiar en Dios a otro nivel, ¿verdad? A otro nivel. Señor, que si alguien a mí me hace daño, yo no me tengo que ocupar de la venganza, no, es tuya. Tuya es la justicia, Señor. Y en Hechos capítulo 12 hay un relato de alguien que pudo experimentar esto en carne propia. Yo también he experimentado ese tipo de cosas en carne propia, pero aquí tenemos un relato de Pedro. Y te lo voy a leer por encimita. Dice Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, de los discípulos, de los que andaban con ellos, personas más cercanas. Y Herodes tomó de alguien de mi gente y lo mató. Y yo imagino que Pedro en ese momento habrá dicho, ok, esto es en serio. Y nos ocurre muchas veces cuando nos toca de cerca, así como la muerte de Jacobo tocó de cerca a Pedro. Hay situaciones que de momento nos tocan de cerca, ¿verdad? Cuando tú te reúnes con el doctor para ver los resultados de los análisis que te mandaron a hacer y el doctor te dice, esto me preocupa. Yo me acuerdo cuando después de la segunda cirugía de Héctor Alejandro, de mi hijo mayor, que el doctor nos dijo que la segunda es la vencida. En esta segunda operación lo que vamos a hacer es que vamos a entrar, vamos a reconectarle el intestino en su lugar, empatamos, cosemos, cerramos y te lo llevas para tu casa. Se supone que ya todo el proceso esté completado. Y después de esa segunda cirugía, cuando nosotros vimos que la barriga de mi hijo se empezó a poner como una bola de soccer, una pelota así grandota, un bebé de 3 añitos, de 3 meses, un bebé de 3 meses, casi 4 meses cuando fue la operación, y su pipa se comenzó a hinchar, y ese nene vomita. Nosotros le llevamos ropita al hospital con la fiebre de que era nuestro primer hijo, con su ropita, con sus medias, con sus gorritos, con su ropita de bebé bien chula, y no lo podíamos tener vestido porque vomitaba más de 20 veces al día.
porque no podía completar su proceso. Ellos le reconectaron y por alguna razón que ellos mismos no pudieron entender, el proceso no había funcionado y el doctor se reunía con nosotros por las tardes y lo miraba y se rascaba la cabeza y decía, vamos a tener que buscar otros especialistas. Esto no me gusta y a nosotros tampoco nos gusta. Y de momento, cuando nosotros vemos ese tipo de cosas tocarnos tan de cerca, ok, esto es en serio. La verdad es que la vida es delicada y nosotros no sabíamos lo que esperar. ¿Qué esperar? Cada día ellos buscándole por dónde más ponerle el suero, porque era un bebé chiquito, se le dañaba la vena a los par de días y cada par de días había que buscarle por dónde más ponerle el suero, porque había que alimentarlo por suero, porque si no, él no estaba reteniendo nada de lo que comía, así que podía morir. Así que llegó el punto en que sueros en la barriga, sueros en los tobillos, en las piernas, en los muslos, en los brazos, en las muñecas, en los brazos por todos lados. En la pipa le cogieron una vena, en la arteria, en el cuello, en una arteria, en la femoral. Empezaron a buscarle la cabeza y le empezaron a afeitar cantitos de la cabeza para buscarle venas y allí le pusieron una y después a los par de días le afeitaron otro cantito más y aquí. Y al final cuando lo sacamos del hospital le parecía un samurái con la moñita nada más en el medio. El resto de la cabeza vuelta redonda, afeitada. Y a los par de días yo le pasé la máquina para tumbarle y mi esposa furiosa porque decía, no, ¿cómo le vas a cortar lo último que le queda del pelo de bebé? Del pelo original, ¿verdad? Que era bien suavecito, era una cosa rica. ¿Cómo se lo vas a cortar? No, por favor, ¿cómo lo vamos a dejar así como un samurái? Que le crezca el pelo con dignidad, ¿verdad? Con dignidad. Pero cuando llegan estas cosas y de momento nos dicen, mira, no sabemos realmente cómo vamos a resolver esto. Son pruebas que nos tocan bien de ser que decimos, ok, de momento esto es en serio. Yo no estoy solamente en este proceso de pasadía, sino que posiblemente voy a tener que permanecer en este proceso un tiempito. A ver qué es lo que va a hacer. Como cuando en tu trabajo te dicen, viene reducción de personal. Y tú dices, wow, esto es en serio. Cuando tu pareja te dice, me quiero ir de la casa. Y ahí, esto es en serio. Cositas que a lo mejor veníamos posponiendo, ahora obligados las tenemos que atender. Cuando te llaman del banco y te dicen, vamos a tener que embargar algunas de tus propiedades para cubrir esta deuda, y ahí tú dices, ok, esto es en serio. Yo personalmente he escuchado todas estas cosas. El versículo 3 de Hechos 12 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, viendo que cuando Herodes mató a Jacobo, de los discípulos de Jesús, le agradó a los judíos. Procedió Herodes a prender también a Pedro, lo prendió, le dio una prendida, y sabemos lo que es una prendida, ¿verdad? Le dieron una zurra, una catimba, le dieron una pela. Y ahí yo me imagino que Pedro también cogió esa azota y dijo, esto es en serio de verdad. Y hay pruebas de fe, porque Pedro no estaba haciendo nada malo. Y eso es duro, ¿verdad? Cuando tú estás tratando de perseverar en tu fe, y de momento llegan pruebas de la nada que es como si estuvieran acabando contigo. Una pela, una catimba, de momento. ¿Y cuándo va a parar esto? ¿Y qué yo he hecho mal, Señor? Porque no se supone que tu cobertura esté sobre mi vida. No se supone que tú me estés protegiendo. No se supone que tú me estés cuidando. ¿Y qué pasa? Que llegó esto. Y hay pruebas que van a venir para retar tu fe. Específicamente para ver si es en serio tu compromiso. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y Pedro habrá dicho, ¿ustedes se creen que yo soy un narcotraficante?
Tengo aquí un ejército de gente vigilándome para que lo custodiaran. Y ¿cómo yo voy a salir de esta ahora? Cuando la prueba se intensifica a tal nivel de que tú no ves ni por dónde salir. Que si me voy de Puerto Rico, ya he escuchado testimonios de gente que se fueron en los primeros días de María y regresaron porque allá la pasaron mal. Ouch. Si me voy, ¿qué va a pasar? Si me quedo, ¿qué va a pasar? Si vendo la casa, puedo perder. Si la entrego al banco, puedo perder también. Si entrego el carro, puedo perder. Si lo vendo, voy a perder todo lo que... Y uno no sabe. Si me mudo para San Juan, ¿qué voy a hacer? Si me mudo para Mayagüez, ¿qué hago? No encuentro salida. Y Herodes se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Sacarlo para qué? Para hacer lo mismo que hicieron con Jacobo, que lo mataron delante de los israelitas. Herodes era un hombre político que estaba buscando el favor de un pueblo bien dominante, que eran los judíos en el tiempo de su reino. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ayer yo saqué un tiempito bueno de intercesión y estoy orando por ti. ¿Tú estás orando por mí? Porque hay luchas de las que Dios me libra a mí solamente porque tú oraste. Yo me atrevo a decirte que hay batallas de las que Dios te libró porque tu mamá estaba orando por ti. Me atrevo a decírtelo. Me atrevo. Y nosotros no sabemos hasta dónde llega la misericordia de Dios, porque Dios nos ha librado de tantas cosas y con todo eso nos quejamos. Pero Dios nos ha librado de tantas cosas solamente porque hubo una persona que le importó lo suficiente como para orar por ti. Es importante la intercesión. Es importante. Así nos cubrimos tú y yo. Así nos vaqueamos tú y yo. Señor, bendice a Neri. Bendice su casa, protege a sus hijos, protege sus bienes, protege sus finanzas, cuídala, Señor. Becky, Señor, Coco, bendice su casa. Y así nosotros tenemos que ejercerlo como si fuera un ejercicio físico. Es necesario, amén. Y cuando Herodes lo iba a sacar para llevarlo delante del pueblo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y a lo mejor la prueba ha llegado, así como a Pedro, que ha llegado al nivel de la desesperación, donde ya mañana me toca mi sentencia. Tengo hasta mañana para cumplir con el pago y no sé cómo lo voy a hacer. No sé de dónde voy a sacar los chavos. Mi esposa me dio hasta mañana para cumplirle con unas condiciones y no sé cómo lo voy a hacer. Me dijo que se va de la casa. A punto de perder mi familia. Los médicos me dijeron: ya el niño no aguanta más si sigue vomitando así. Ya lo que está vomitando es la bilis, lo que está saliendo es una cosa verde, porque realmente el cuerpo no sabe qué más hacer con los ácidos del estómago y lo que está saliendo. Él lloraba ronco porque le estaba quemando la garganta. Y cuando llegamos al punto de la desesperación, que le dijimos a Dios: Señor, hasta aquí llegamos. Hicimos eso mi esposa y yo. Hasta aquí llegamos. Llevamos 1 mes y medio aquí viviendo en el hospital, centro médico, turnándonos
Yo la relevaba a ella para que ella pudiera regresar a la casa a hacer sus cositas, y al otro día ella me relevaba a mí para yo poder bajar, a ir a la universidad, a hacer las cosas, a llegar a los ensayos de la iglesia, a llegar a las reuniones de la iglesia, a llegar a los cultos. Nos turnábamos, una semana ella se congregaba, la otra semana me congregaba yo, una semana ella iba al ensayo para que ella pudiera seguir impulsando el ministerio de adoración, a la otra semana iba yo, porque los dos éramos los líderes, y ese trajín que ya estábamos cansados, porque los médicos no nos daban esperanza, y llegamos al punto de decir: Señor, hasta aquí, realmente vamos a lo mejor no a enganchar los guantes, pero necesitamos un receso ministerial, porque ya yo no puedo seguir predicando esto cuando no lo estoy viviendo. Llegó hasta el límite mi fe. Y allí, en el punto de la mayor desesperación, Dios nos regaló un 14 de febrero. Un 14 de febrero que yo pude desayunar, almorzar y cenar con mi esposa, esperando una cirugía. Esperando una cirugía. Y a las 9 de la mañana venía el enfermero y nos decía: la cirugía la vamos a posponer para el mediodía. Y a la 1 de la tarde llegaba otro enfermero y nos decía: la vamos a posponer para las 4 de la tarde. Y a las 6 de la tarde llegó el cirujano y nos dijo: fíjate, lo que sucede es que anoche le hicimos unos análisis al niño y arrojaron unos resultados que nos hacen entender que hay una mejoría y tal vez no tengamos que operarlo. ¡Gloria a Dios! Y la noche antes nosotros habíamos retirado nuestro compromiso. El Señor le habíamos dicho al Señor: Señor, hasta aquí llegamos con esto. Y ese día Dios puso su mano. Dios envió su ángel delante de nosotros. Dios envió su ángel y tocó a los médicos, tocó los resultados de las pruebas que le hicieron a mi hijo, extendió los tiempos para que pudiéramos recibir un descanso, mi esposa y yo, porque no habíamos ni podido compartir una comida juntos en un mes y pico. Wow, ¿verdad? Y ese día Dios dijo: yo sigo estando en el asunto. Y a veces lo único que nosotros necesitamos es poder recordar que Dios está todavía en el asunto. Cuando Pedro llegó hasta ese nivel de decir: hasta aquí llegué yo, mañana muero, y de momento Dios enviarle su ángel, ay, santo Dios, para que le abriera, y sus cadenas, dice la palabra que sus cadenas se cayeron, las cadenas que lo estaban atando, las cadenas que lo estaban agarrando y manteniéndolo allí en esa prisión, en esa prueba. Y el ángel, tú sabes lo que le dijo: levántate pronto. Y así te dice Dios hoy: levántate pronto, porque esta cárcel en la que estás metido ahora mismo no es el lugar que yo he preparado para ti. Esta prueba y este proceso en el que tú te encuentras aprisionado, este no es el lugar que yo he preparado para ti. Este no es el lugar. No te he traído hasta aquí para que mueras aquí. Te he traído hasta aquí para glorificarme en medio de la prisión. Allí, ese día, por la noche, mi esposa y yo volvimos a orar. Nos agarramos de las manos y le dijimos al Señor: Señor, está bien. Entendemos. We got it. We got it. Está bien. Podemos continuar. Podemos continuar. Y continuamos. Y sabe que como quiera hubo que operar al niño otra vez, pero ya nosotros habíamos renovado nuestras fuerzas. Amén. Gracias, Señor. Y Dios allí se glorificó. Voy a volver a Éxodo capítulo 23. ¿Se están gozando con la palabra un poquito? Dios está bendiciendo a alguien aquí. Amén, amén. Éxodo 23, capítulo 23, versículo 23. Aquí Dios le recuerda: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo y de todos los feos, a los cuales yo haré destruir. Entonces, que no te incomode el hecho de que lo que Dios te ha prometido ahora mismo está siendo ocupado. Que no te incomode el hecho de que tú veas estorbo para poder conquistar lo que Dios te ha prometido.
Porque había un montón de gente en la tierra prometida. Un montón de gente. Ahí Dios se los enumera. Aquí hay múltiples pueblos que tomaron posesión ya de esa tierra. Y ahí yo te voy a llevar. Dile a la persona que está al lado tuyo, es para ti. Ahora dile, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Que no te incomode que cuando tú miras, haces esa proyección hacia el futuro y miras lo que Dios te ha prometido y tú dices, Señor, pero es que es imposible porque mira, está este factor. Está el factor económico, está el factor de la gente que vive en ese lugar, está el factor de la situación de empleo, está el factor de los recursos para los medicamentos, está el factor de esto y el factor de lo otro y el factor de lo otro. Dios te dice, es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Amén. Le dice en el versículo 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es necesario que nosotros estemos conscientes de esto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, tu sustento. Tu pan y tus aguas las va a bendecir Dios, las va a bendecir Dios. Tu pan y tus aguas, tu pan y tus aguas lo va a bendecir Dios, lo va a bendecir Dios. Alguien recibe esto, tu pan y tus aguas, Dios los va a bendecir. Yo voy delante de ti y estoy preparando la provisión para tu nueva temporada. Amén. Santo Dios. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Voy a quitar toda enfermedad en medio de ti. Voy a quitar toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. En la versión Dios habla hoy, lo aclara, dice, y haré que no mueras antes de tiempo. Que no mueras antes de tiempo. Yo voy a cuidar tu vida a tal nivel de que tú puedas ver lo que yo te he prometido. Que no mueras antes de tiempo, que no llegues frustrado a tu lecho de muerte, es porque digas como que, wow, no lo vi. Dios me lo prometió y no lo vi. No. Dentro del pacto de Dios, lo que Dios te ofrece es guardar tu vida. Ten la paz y la certeza y la seguridad de que tú vas a ver lo que Dios te ha prometido. Amén. Amén. Versículo 27 dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Qué es eso? Que tú me vas a dar ¿qué? La cerviz, ¿verdad, Neri? ¿Qué es eso? ¿Cómo que tú me vas a dar la cerviz? Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, haré que tus enemigos huyan ante ti. Que tus enemigos huyan ante ti. Y sabes que los israelitas no vieron esto hasta que llegaron. Dios te dice esto hoy para que el temor no te detenga. Para que el temor no te detenga. Porque en el libro de Josué nosotros lo vemos más adelante cuando ellos llegan a la tierra prometida. Y dice la palabra que Dios abrió el mar, el río Jordán delante de ellos para que ellos pudieran pasar. Hizo el milagro otra vez. Y los pueblos en ese lugar, cuando se enteraron de la manera en que Dios se glorificaba en el pueblo de Israel, dice la palabra que tuvieron temor todos. Y se comenzó a regar como un rumor entre esas naciones de que esta gente viene con un Dios que es poderoso, grande y está con ellos de verdad. Y huyeron. Incluso hubo una de las naciones que dice la palabra, estás bien interesante el relato, porque era un pueblo bendecido con riqueza, y dice la palabra que ellos hasta se cambiaron sus ropas y se pusieron ropas viejas como para parecer más humildes, como va la gente muchas veces que en sus casas están de lo más bien con tenis nuevos y con ropa nueva, pero cuando van a solicitar los cupones tú ves que se ponen la ropita más vieja y se van sin peinar y se van con todo ese revolú. Así hicieron esta gente para ir a donde el pueblo de Israel. Se fueron despeinados con la ropita más viejita y más rota que tenían. Y llegaron hasta allí y los israelitas les dijeron, ¿qué hacen ustedes aquí? No, nosotros queremos ser sus siervos, les dijeron.
Porque se había regado un rumor entre esas naciones de que Dios estaba con esta gente. Pero sabe que si ellos se hubieran dejado amedrentar por lo que vieron cuando llegaron allí, enviaron espías y los espías le trajeron noticias malas. La tierra en verdad es buena. En verdad fluye leche y miel en ese lugar. Está brutal. Pero la gente de ese lugar son gigantes. Eso va a estar difícil. Eso va a estar difícil. Tú estás bien seguro. Y si en ese momento el temor se hubiera apoderado de ellos y los hubiera detenido, en ningún momento hubieran visto el cumplimiento de esta palabra. No. Dios va delante de ti. Que no te amedrenten las condiciones, que no te intimiden las circunstancias, que no te intimide lo que te va a costar ese grado académico, que no te intimide lo que te va a costar ese movimiento profesional, que no te intimide lo que te va a costar unirte a esa persona que realmente te interesa. Que no te intimide el costo, porque Dios va delante de ti, abriendo camino para que tú puedas conquistar lo que Él te ha prometido. Amén. Santo Dios. Hay milagros que no has visto porque no has caminado en fe. Dios me dejó esta notita por aquí para alguien. Hay milagros que no has visto porque no has caminado en fe. Porque un día Dios te dio una palabra y cuando tú analizaste esa palabra que Dios te dio, tú dijiste, no, eso es más grande que yo. En efecto, es más grande que tú. En efecto, si Dios te la dio, lo más seguro es que es más grande que tú. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio nunca quiso que tú caminaras en esa fe tú solito. No, sino que Él va delante de ti. La palabra no es para que tú la conquistes tú solo. La promesa y el propósito no es para que tú entres solo. Es para que tú entres con su respaldo. Es para que tú entres con su ayuda. Es para que tú entres agarrado de la mano de Dios. Amén. Amén. Pero entonces muchas veces nosotros recibimos la palabra que Dios nos ha hablado. Señor, ¿que tú me quieres para qué? Que tú me vas a usar para sanar gente. ¿Cómo es posible? Y entonces no lo creemos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos dignos muchas veces. Porque sentimos que el llamado es una cosa, es más grande, es demasiado grande. El compromiso es demasiado grande. Que tú me vas a usar a mí para levantar tal y tal proyecto. ¿Cómo es posible? No lo creo. No lo creo. Y entonces el temor cancela nuestra fe. Y cuando el temor cancela nuestra fe, se detienen nuestros pasos. Y pasan años así. Años. Y es bien lamentable. Gente cargando promesas sin ver su cumplimiento porque un día el temor los venció. No. Pero Dios me envió a darte esta palabra de ánimo. Créelo. Dile a la persona que está al lado tuyo, créelo y camina. Créelo y camina. Díselo con seguridad allí. Porque hay veces que necesitamos que venga alguien a jamaquearnos, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde dejaste la palabra que Dios te dio? ¿Dónde dejaste la promesa que Dios te habló? ¿Dónde dejaste el propósito? ¿Dónde lo dejaste? Por el camino, porque yo sé que el camino ha sido duro. No, pero el camino no puede robarte de tu promesa. Amén. Amén. Versículo 28, Éxodo 23, 28 dice, enviaré delante de ti la avispa. Mira cómo Dios va delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Dios va abriendo camino ya. Hay cosas pasando en ese lugar que Dios te habló para que tú lo conquistes, que tú no te has enterado que están pasando, pero allí hay problemas ya. Allí hay problemas ya desde el día en que Dios te dio la palabra a ti. Porque es para ti. Es para ti. ¿Cuántos dicen amén? No los echaré de delante de ti en un año. No, mira cómo Dios obra. Para que no quede la tierra desierta. No te la voy a vaciar.
Y muchas veces nosotros esperamos que el terreno esté vacío y disponible para entonces nosotros hacer el acercamiento. Muchas veces nosotros esperamos hasta que las condiciones estén perfectas para entonces nosotros dar el paso de fe. Y sabes que Dios no opera así. Dice aquí, no echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Para protegerte, Dios no permite que se desocupe aquello que Él te ha prometido antes de tiempo. Y a lo mejor tú has clamado, Señor, ¿por qué no avanza ya el asunto? Porque yo veo que tarda tanto, y tarda, y tarda, y tarda. Y yo estoy esperando que las condiciones se pongan en su lugar para yo poder caminar. ¿Y por qué las condiciones no se ponen en su lugar desde ya? Pero mira cómo lo hace Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. En el versículo 30 dice, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y es que Dios está permitiendo que tú tengas que esperar, porque en medio de la espera tú te estás multiplicando. En medio de la espera tú estás creciendo. En medio de la espera tú estás creciendo en madurez, estás madurando. Dios te está procesando. Dios te está procesando. Y hay veces que Dios no te da la bendición fácil. Hay veces que no. Hay veces que requiere lucha, perseverancia y paciencia. Santo. ¿Por qué? Porque en medio de la lucha, de la perseverancia y de la paciencia, tú estás creciendo. Y Dios necesita que tú te puedas multiplicar espiritualmente, que tú puedas crecer emocionalmente, que tú puedas crecer, que tú puedas madurar, para cuando tú entres en ese lugar, que puedas aprovechar la bendición completa. Amén, amén. Él necesita que tú estés firme y sólido para que puedas tomar posesión de la tierra. Y este fue el pacto que Dios les ofreció a ellos. Y como todo pacto, igual que los contratos se firman, ¿verdad? Con tinta. Y hay lugares donde tú no puedes enviarle una copia de tu firma. Tienes que llegar físicamente hasta allí. Es necesario que llegue hasta aquí, porque yo necesito el documento original. Yo necesito ver la tinta. Y en el capítulo 24 de Éxodo se nos revela la tinta que usa Dios. La tinta que usa Dios. Busquen allí capítulo 24 de Éxodo, versículo 4. Y en cuanto lo tengan pueden decir amén. Éxodo 24, versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. ¿Sabe el trabajo que se requiere para levantar una columna? Sin maquinaria, porque estamos hablando que esto fue entre ellos mismos. Y a lo mejor se ha requerido mucho trabajo para bregar contigo, porque Dios quiere que tú seas columna. Porque Dios te está levantando como columna en este lugar. Amén, amén. Las columnas sostienen. Las columnas sostienen. Según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿A quién le correspondió el sacrificio? A los jóvenes. ¿Habrá gente joven aquí hoy? Amén, 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 amén. Todavía mientras tú tengas fuerza, ahora este es tu tiempo productivo, este es tu tiempo de sembrar, este es tu tiempo de sacrificar, este es tu tiempo de separar, de separar de tu vida para Dios. Este es el tiempo de tú comprometerte. No esperes hasta que no tengas fuerza ya para hacer el sacrificio. Y no hay cumplimiento sin sacrificio. El pacto había que sellarlo con sacrificio. Había que sellarlo con sacrificio. Entonces, nosotros posponemos el sacrificio, lo posponemos y lo posponemos y lo posponemos y lo posponemos hasta que un día no lo podemos dar. Y entonces le queremos reclamar a Dios por el cumplimiento de la promesa. No.
Pero este es el tiempo de sacrificar. Este es el tiempo de presentar ese sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, en el versículo 7. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Obedeceremos. Obedeceremos, obedeceremos. Repite conmigo: obedeceré. Mi obediencia es mi firma en el pacto. Porque de la boca para afuera es bien bonito, ¿verdad? Pero de la boca para afuera no desata el milagro. No. Nosotros somos salvos por medio de la fe, pero la fe sin obras es muerta. Tiene que haber obras para yo validar la fe que estoy profesando. Mi obediencia ante Dios es mi firma en este pacto. Aquí es que yo le dejo saber a Dios que estoy en serio. Y sabe que hay muchas pruebas que van a retar nuestra obediencia, porque Dios está buscando que tú firmes. Dios está buscando ver la firma tuya en esto. Ya yo di mi firma. Porque si de tinta se habla, vamos a hablar de la sangre de Cristo, que fue derramada por ti. Ahí está mi demostración de compromiso. Yo estoy bien en serio con esto, te dice Dios. Yo estoy bien en serio con esto, a tal nivel de que estuve dispuesto a dar mi hijo por ti. Ahora, ¿estás en serio tú? Y en medio de la prueba en la que tú te ves obligado a decidir: ¿hago lo que yo quiero? Obedezco lo que Dios me ha dicho. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere? What would Jesus do? En ese punto final en Getsemaní, cuando Jesús mismo oró al Padre, le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, si fuera posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se vio el compromiso de Jesús. Y cada uno de nosotros, a nosotros nos toca, y nosotros nos vemos en esa misma posición, yo creo que todos los días, que nosotros tenemos tentaciones de volver atrás, a hacer las cosas como las hacíamos en el mundo. Todos los días nosotros tenemos tentaciones para hacer nuestra propia voluntad por encima de lo que Dios nos ha hablado, por encima de lo que establece la palabra de Dios. Y nos vemos en esa tentación y ante la decisión: ¿hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere? Y cada vez que yo escojo la voluntad de Dios sobre la mía, ahí se firma mi pacto. Señor, yo estoy comprometido de verdad. Y tú sabes que el sacrificio desata el milagro. Cuando yo sacrifico mi voluntad mediante mi obediencia a Dios, se desata el milagro de mi próxima temporada. Se desata, se abren las puertas para yo poder seguir avanzando en lo que Dios me ha dicho. Amén. El versículo 8, ya estoy terminando, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo la sangre del sacrificio, y dijo: he aquí la sangre del pacto. Repite conmigo: pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sobre qué cosas? Sobre la palabra. Y en el original griego lo aclara, que no es sobre cualquier cosa. Es sobre las palabras que Dios le había hablado a ellos. Sobre todas estas palabras vamos a hacer este pacto. Estas van a ser las condiciones y los beneficios del acuerdo al que vamos a llegar entre tú y yo. La versión Dios habla hoy habla de una alianza entre Dios y yo. Así que ese fue el pacto de la ley. Y el pacto de la ley está sujeto al cumplimiento de la ley. Si ustedes obedecen todo lo que yo les he dicho, dice entonces que yo voy a ser enemigo de tus enemigos, a quienes te aflijan, yo los voy a afligir. No va a haber enfermedad entre ustedes, no va a haber mujeres que aborten ni mujeres estériles. Mira el alcance de los beneficios de Dios en cuanto a su pacto. Pero cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, vemos que hubo enfermedad, que había gente leprosa,
que había mujeres estériles. Tenemos a una Ana que clamaba delante de Dios para decirle: Señor, dame un hijo, por favor, porque era estéril. Incluso fueron derrotados por varios ejércitos. ¿Por qué? Por incumplimiento con la ley. Pero ¿sabes qué? Que Dios va delante de ti y se ha adelantado sabiendo que el hombre iba a tener problemas con el cumplimiento de la ley, y estableció para nosotros un nuevo pacto. Repite conmigo: un nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto, un nuevo sacrificio. Y te voy a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 27, y esto fue en la última cena. Está aquí nuestro Señor con sus discípulos y dice, Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Saben lo que es incumplimiento con la ley? Pecado. Pecado. Y Dios, sabiendo de antemano que el pueblo iba a tener problemas con el cumplimiento de la ley, sabiendo de antemano que tú y yo íbamos a tener problemas con el cumplimiento de la ley, sabiendo de antemano que tú y yo íbamos a pecar, que nos íbamos a quedar cortos en el intento de agradarle a Dios por medio de la obediencia, preparó para nosotros un nuevo pacto con un nuevo sacrificio. Y este no es para desatar solamente los beneficios, este es para quitar los estorbos. ¿Cuál es el estorbo? El pecado, tu desobediencia. Dios sabía que tú ibas a necesitar el perdón para tus pecados, y para eso Él envió al Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Santo Dios. Voy a cerrar con Gálatas capítulo 3. Salud. Gálatas capítulo 3, que explica esto el apóstol Pablo de una manera maravillosa. Y te voy a pedir que te pongas de pie y que escuches bien. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que un lenguaje moderno para que lo puedas entender fácilmente. Gálatas capítulo 3, voy a leer unos cuantos versículos desde el 15. Tiene una revelación poderosa acerca de la relación entre la ley y la gracia, la ley y la fe en el Señor Jesucristo. Dice: hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Mira Pablo bajando al nivel de ellos. No les voy a hablar mediante teología doctrinal, les voy a hablar de una manera que lo puedan entender. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. Repite conmigo: descendencia. Mira esto, qué brutal. La escritura no habla de descendencias. Esto es Pablo escribiendo aquí. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Descendencia de Abraham es Cristo. Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después. ¿Después de qué? Después de la promesa. No puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Esto es ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque el incumplimiento con la ley a nosotros nos hace pensar que se ha anulado el pacto y la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros caemos en tentación,
el desánimo y la culpa puede llegar a arropar nuestros corazones de tal manera que nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no va a seguir en el trato al que llegó conmigo, que de momento yo entiendo que Dios no me puede volver a bendecir, que de momento yo entiendo que no soy digno. Amén. No, pero mira esto, qué brutal. Dice que no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios, pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Santo Dios. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Eso es gracia. Mira qué brutal que desde el principio, desde antes de la ley, Dios había anticipado la gracia. Se le había prometido dársela gratuitamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. La versión Reina Valera creo que habla acerca de que la ley vino a causa de la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario, pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Repite conmigo, claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero sabemos que no, que somos justificados no por la ley, sino por la gracia, por la fe en Jesucristo. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos. Mira lo que es la visión legalista. La visión legalista. El legalismo aprisiona, la gracia libera. Santo Dios, gracias mi Cristo. Nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo. Y los amos y los señores hacían esto con sus hijos. Cuando ellos salían a trabajar, dejaban un esclavo vigilando a los niños. Y aquí Pablo nos hace la aclaración de que esto es lo que simboliza para nosotros la ley. Era como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes, por la fe en Jesús, son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, nos vamos a bautizar, familia, ¿verdad que sí? Todos los que no estén bautizados han quedado revestidos de Cristo por medio del bautismo. Anteriormente estaban vestidos de la ley. Anteriormente estábamos vestidos de una opinión en la que pensábamos que para poder agradar a Dios yo tenía que hacer obras. Tenía que hacer muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Y si yo no hacía todas las cosas buenas que tenía que hacer, me sentía culpable. Y cada vez que yo hacía algo malo, pues me sentía mucho más culpable. Pero no. Ahora mediante el bautismo, que el bautismo certifica mi fe delante de Dios y delante de los hombres. Ahora yo estoy vestido de Cristo, revestido de Cristo. Y esto es algo brutal, porque cuando Dios me mira a mí sin Cristo, ve todas mis fallas. Pero cuando yo estoy revestido de Jesús, Dios no ve mis fallas. Dios ve a Cristo. Dios ve a Cristo. Todos ustedes son uno solo. Mira esto.
han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Dale un aplauso fuerte allí al Dios de los cielos. Santo Dios. Dios va delante de ti. Dios va delante de ti y ha ido delante de ti a través de toda la historia. A través de toda la historia. En momentos en los que a lo mejor tú no lo pudiste percibir, Dios iba delante de ti. En momentos en los que tal vez tú te sentías solo por el camino, Dios iba delante de ti. Y en muchos momentos en los que tú has dicho: Señor, ¿cómo es posible que yo esté disfrutando esta bendición tan buena? Es porque Dios iba delante de ti. Créelo y camina, créelo y camina, créelo y camina, créelo y camina. Esta palabra Dios te la da para moverte en tu fe, para moverte en tu fe. Los sueños que tal vez tú has metido en la gaveta a causa del temor, a causa de la culpa, Dios te dice: sácalo, quítales el polvo de encima. Es tiempo de retomar lo que Dios te ha dicho, porque Él va delante de ti preparando el camino. Amén, amén. Y esta palabra a ti te va a mover, esta palabra a ti te va a mover, no necesariamente para que te montes en un avión y te vaya para los Estados Unidos, pero si eso es lo que Dios te ha dicho, go ahead. Pero en este tiempo cada uno tiene que hacer ese análisis de una manera sincera. Pero ciertamente esta palabra es para que uno analice lo que Dios te ha dicho. ¿Cuáles son esas pasiones y esos sueños que Dios ha puesto en ti? ¿Cuál es esa inquietud que tú tienes, a la que tú crees que Dios te ha llamado? Y no estoy hablando solamente de cosas ministeriales, gloria a Dios, porque yo sé que aquí hay muchas personas que tienen llamado también para el ministerio. Pero esto habla también de sueños y de pasiones que nosotros tenemos, profesionales, empresariales, cosas a las que Dios nos ha llamado a hacer, que tal vez no nos hemos atrevido, por la razón que sea. Pero el pueblo de Israel no hubiera certificado la promesa si no se hubieran atrevido a dar los pasos de fe. Y Dios hoy me envió a decirte: da los pasos de fe. Da los pasos de fe. Ahora, mientras todavía tienes fuerza. Ahora, mientras todavía tienes tu juventud. Ahora, mientras todavía puedes hacer el sacrificio. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo. Cierra tus ojos allí. Vamos a orar por la palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las promesas que tú has hablado a tus hijos. Gracias, Señor, porque nosotros por medio de la fe en Jesucristo somos también herederos de esa promesa que tú le hiciste a Abraham. Y tú le prometiste a Abraham multiplicación y reino. Gracias, Señor, porque nosotros somos herederos de esa promesa también, Señor. Que tú, Padre, has prometido sobre nosotros esa multiplicación, ese desarrollo, ese crecimiento, ese avance. Y le prometiste también, como le dijiste a él: reyes saldrán de ti. Y como nosotros podemos ver, Señor, que tú eres Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Tú has sido llamado a gobernar sobre nosotros, Señor, que hemos sido llamados a su vez a reinar aquí como reyes, Señor, en esta tierra. Danos la identidad de hijos de Dios, Señor. Danos la identidad de hijos de Dios. Nos reafirmamos hoy como hijos de Dios, Señor. Somos hijos tuyos. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo aquel, Señor, que se ha podido estancar tal vez en el camino a causa de la duda, a causa del temor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera toda la duda, echamos fuera toda la culpa, echamos fuera todo el temor, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos seguir avanzando
avanzando, mi Dios, en todo lo que tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, Señor. Y tú vas delante de nosotros preparando el camino para nuestra victoria, preparando el camino para nuestra conquista, preparando el camino, Señor, para que podamos seguir avanzando en tus propósitos y conquistando todo lo que tú nos has prometido. Gracias te damos, Señor. Y si hubiera alguien aquí agradecido, que hubiera recibido esta palabra de fe, alguien que decidió creerle a Dios, habrá alguien aquí que decidió creerle a Dios, habrá alguien aquí que decidió caminar en esa fe, habrá alguien aquí que decidió creer que Dios ha abierto el camino y va preparando delante de ti. Habrá alguien aquí que se haya revestido de Cristo en la mañana de hoy. Si este eres tú, dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor.